Capítulo 5. Muy bien. Entonces vamos a leer nuevamente Mateo capítulo 5, versículos 38 hasta el 42. Versículo 38 hasta el 42. Entonces, Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. La semana pasada hemos explicado que Jesús enseñó acerca de los juramentos. Y hoy día explicaremos los versículos 38 al 42 del capítulo 5 de Mateo, donde Jesucristo dice así: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malhechor, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y a cualquiera que te lleve a la corte para tomar tu ropa, dale hasta tu capa. Y cuando algún soldado te obligue a un servicio público a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que te desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Bien, hermanos, en esta corta sección, el Señor Jesucristo hace una enseñanza en 3 partes. En primer lugar, hay una enseñanza aquí acerca de la venganza. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿es correcto que los cristianos busquen venganza? Y la segunda enseñanza de Jesús aquí es acerca de cómo debe proceder el cristiano frente a los ataques de otras personas contra uno mismo. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo ilustra esta enseñanza de cómo proceder contra aquellas personas que nos ofenden, no solamente con palabras, sino que nos ofenden incluso físicamente. Muy bien, entonces veamos el versículo 38 del capítulo 5 de Mateo. Aquí el Señor Jesucristo enseña acerca de cómo el creyente debe abstenerse de la venganza. En general, todo este pasaje nos enseña acerca de que el creyente no debe buscar venganza, sino más bien debe expresar caridad y amor al prójimo. Veamos entonces primero qué decía la Biblia acerca de la venganza, porque recuerden ustedes que antes de leer Mateo 5 habíamos leído en el Antiguo Testamento, y voy a leer algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban acerca de la venganza, porque en la sociedad, entre los seres humanos, siempre hay lo que llamamos nosotros encontronazos, ¿verdad? Siempre hay pendencias, hay a veces rencillas, enfrentamientos entre seres humanos. Aún no solamente en general, a veces nos enfrentamos en la misma casa, ¿no? Papá contra hijo, hijo contra el papá, y ustedes saben bien cómo somos en realidad. Como el ser humano siempre tiende a enfrentarse, la Biblia enseña sobre esos temas también. Entonces, en el Antiguo Testamento hemos leído Éxodo 21, donde dice que si alguien hiere a una mujer embarazada, el esposo de ella tiene derecho de reclamar ante los jueces y exigir una compensación. Y los jueces van a determinar cuál debe ser esa compensación. Pero dice el versículo 23 del capítulo 21 de Éxodo: pero si hubiere algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
Eso decía la ley del Antiguo Testamento cuando alguien hería a una persona. Y Levítico capítulo 24, el versículo 20 dice así: si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Ahí no había plata de por medio. Si alguien le rompía a usted un pie, le tenían que romper también el pie a esa persona. Y Deuteronomio 19:21 dice así: no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto se aplicaba a aquellos que daban falso testimonio ante la corte de los jueces. Entonces, esta ley del Antiguo Testamento, en donde se pagaba de la misma manera al que hería a otro, se ha llegado a llamar la ley del talión. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Es el resumen de esta ley del talión. Significa que en el Antiguo Testamento se tenía que penalizar al que hería a otra persona. Y los jueces determinaban que si usted le quebraba una mano a su prójimo, a usted también le quebraban la mano. Era una ley muy dura, en realidad. Y los jueces determinaban eso. Pero es interesante darnos cuenta que no era una ley que promovía la venganza. Era una ley para restringir la venganza, para restringir el deseo de vengarse. La idea de esta ley era que la penalidad debe ser proporcional a la lesión que uno causa en el otro. Buscaban la proporcionalidad para que no hayan excesos y no se incremente la sed de venganza. Algunos judíos en el tiempo de Jesús habían interpretado esta ley literalmente. Y entonces, como era costumbre entre los judíos de aplicar esta ley literalmente, Jesucristo toma esta interpretación que habían hecho los judíos de esta ley y Jesucristo critica, cuestiona la manera como habían interpretado la ley de Dios. Es decir, Cristo no está cuestionando la ley de Dios misma. Cristo está criticando la forma como en su tiempo se venía entendiendo y aplicando esta ley. Y en realidad la venganza estaba prohibida en la Biblia. Y al parecer, en tiempos de Jesús, los maestros de la ley habían tomado estas leyes del Antiguo Testamento como pretexto para vengarse. Bueno, se puede entender porque como en todo ser humano existe pecado, siempre nos viene a la mente el deseo de vengarnos de algo, ¿verdad? Piensen esto nomás. Cuando el perro del vecino, al pasar por la calle, nos muerde, ¿cuál es nuestro sentimiento? ¿Acaso decimos en nuestro corazón: qué linda vecina, qué hermoso perro que tiene, qué bravo, qué defensor que es este perro? No decimos así, ¿verdad? Y se le muerde mucho, uno no solamente quisiera herir al perro, sino también al dueño, ¿verdad? Porque el dueño está siendo descuidado. Hay una ley en el Perú acerca de la tenencia de perros. La ley dice que no debe haber ningún perro suelto en la calle. Todo perro debe tener un dueño y debe estar protegido por el dueño. Si sale a la calle con el dueño, tiene que llevarlo con cadenita. Es más, la ley peruana dice que
la persona que sale a pasear con el perrito tiene que tener la suficiente fuerza para controlar al perro. En otras palabras, un niño pequeño no puede andar en la calle con su perro, según la ley peruana. Y hay castigos muy fuertes, hasta que le pueden meter a la cárcel o quitarle la propiedad del animal, porque significa que no está siendo cuidadoso. Bueno, si esa ley se aplicara, o sea, la ley está en el Perú, se aplica cuando usted demanda a un dueño cuyo perro le ha mordido a usted, se aplica la ley. Pero si se aplicara la ley de manera justa, completamente todos los días, probablemente en Quiritimayo no tendríamos tantos perritos en la calle ladrando y tratando de morder a la gente. Pero les voy informando para que se estén informados. Hay una ley sobre eso. Mientras nadie lo denuncie, todo va tranquilo. Pero si alguien lo denuncia, va a tener problemas. Así es que tengamos cuidado los que tenemos animales. Pero esta ley no tenía que ver con los animales, sino con líos entre personas. Entonces, al parecer, en el tiempo de Jesús habían tomado esta ley como pretexto para vengarse, olvidando que la propia ley de Dios prohibía la venganza. Escuchen lo que dice Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Todos recordamos este dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto está escrito en el contexto de no vengarte y de no guardar rencor contra los que te ofenden. Ustedes entienden qué significa guardar rencor, ¿verdad? Significa almacenar en nuestro cerebro lo que otros nos hacen, con el deseo de devolverle igual o quizás más. Eso significa guardar rencor, o sea, guardar la cólera. Porque guardar rencor implica que no estoy dispuesto a perdonar. La frase muy común entre nosotros en la sociedad peruana es la siguiente. Dicen, te perdono, pero por si acaso jamás me voy a olvidar. En realidad no ha perdonado, ¿verdad? Significa que tiene rencor y está anidando dentro de sí la sed de venganza. Mientras la Biblia decía, no te vengarás ni guardarás rencor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esa es la primera enseñanza de Jesús. Está contradiciendo la interpretación de los maestros de su tiempo, que tomaban esta ley ojo por ojo y diente por diente como una manera de ejercer venganza, mientras que el propósito de esa ley era restringir el deseo de venganza. Al haber castigo proporcional, entonces se había hecho justicia y se eliminaba el deseo de vengarse. Y eso es lo que enseña Jesús en primer lugar, que la ley, llamada la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, se dio no para promover la venganza, sino para detener, restringir la venganza. El versículo 39, la segunda parte del versículo 39, ahí Jesús establece su enseñanza acerca de la actitud que debe tener el discípulo de Cristo cuando es ofendido por alguien. Y dice así, pero yo os digo, no resistan al malhechor. ¿Qué significa no resistir al malhechor o a la persona mala? Bueno, Jesucristo está diciendo lo siguiente aquí en realidad. Está diciendo, no lleves al tribunal a alguien que te ofende. La palabra resistir aquí está relacionada al hecho de iniciar un proceso judicial contra quien nos ofende. Porque iniciar un proceso judicial con el propósito de vengarse es contrario a la palabra de Dios. Voy a explicar con detalle eso un poquito más adelante.
Jesucristo, entonces, lo que está diciendo aquí es que los cristianos no debemos usar las cortes como motivo de vengarse o de excederse en la justicia. Entonces lo que prohíbe Cristo aquí es lo siguiente: prohíbe que el discípulo de Cristo trate a las personas que lo ofenden como enemigos personales. Más bien, Cristo enseña que uno debe considerar a las personas malas como prójimos y relacionarse con ellos con amor en lugar de odio. Esta conducta cristiana implica que a veces tenemos que estar dispuestos a soportar los abusos con bastante misericordia y sin buscar venganza. Esta enseñanza entonces queda bien clara porque Lucas, que trata de este mismo tema, nos dice que el creyente no debe buscar venganza. Y Pablo así lo enseñó. Hay dos pasajes muy hermosos de Pablo. El primero está en Romanos 12, 19 al 21, y en 1 Tesalonicenses 5, 15. Voy a leerles solamente uno de ellos. El pasaje de Romanos 12, 19 al 21 dice así: Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mas mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Esta enseñanza de Jesús contradice nuestros deseos naturales que tenemos de vengarnos cuando alguien nos ofende. Aún entre hermanos en una misma casa pasa esto, ¿no? A veces el padre quiere imponer justicia y detener las peleas entre hermanitos. Entonces los aconseja bonito y les dice que ya, mira, la próxima vez si tú de nuevo le pegas a él, vas a ganarte tu castigo. Aparentemente el niño que ha recibido el golpe del otro se queda contento por un ratito, pero el padre da la espalda y se va a la cocina y le dice: ¿qué vas a ver? ¿No? Seguramente así hemos sido todos, ¿verdad? Niños y niñas, así hemos sido. Que se vaya, papá, vas a ver, hoy vas a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñar Cristo y Pablo aquí? La enseñanza del Evangelio es la siguiente: no debemos considerar al que nos ofende como un enemigo para siempre. Más bien hay que pensar en cómo ganarlo para Cristo. Y eso es lo que dice Pablo. Dice así: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Cuando usted tiene deseo de venganza y cuando usted realmente se venga, usted no está siendo valiente, ni está haciendo el bien, está siendo vencido por el mal. Porque lo normal en el Perú es pensar que si uno se venga y al otro lo ofende mucho más, se siente que es el valiente, ¿verdad? Dicen: no hay como esa persona, qué valiente, no se deja. Pero esa cultura que fomenta la venganza es prohibida por Jesucristo. Lo que Cristo nos está enseñando es que cuando uno se detiene de vengarse y más bien hace el bien al malo, uno está venciendo el mal. Parece difícil, ¿verdad? Pero no se está dejando vencer por el mal. Vengarse es igual a dejarse vencer del mal. No vengarse implica vencer al mal.
Por eso dice Pablo, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entonces, hacer el bien a los que nos ofenden no es cobardía, es expresar misericordia, amor y mostrar públicamente que Dios nos ha capacitado para vencer al mal. ¿Y quién es el malhechor a quien hay que resistir según este pasaje? Porque el pasaje dice que el creyente debe hacer lo siguiente. Dice así: no resistáis al malhechor, antes bien, hacerle el bien. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el malhechor? Aquí el malhechor es una persona malvada. Es una persona que, influida por el propio diablo, causa daño a las personas. Y en cada barrio, en cada sociedad, en cada país, y dentro de cada país, en cada ciudad, hay gente así, que pareciera que les gusta hacer daño a otros, ¿verdad? Hay gente así. ¿Qué debe hacer el cristiano frente a estas personas malvadas? Significa que debemos hacerle bien. Se cuenta una vez que había un señor que era chino de origen y vivía junto a un vecino que eran unas personas así bien malas. Y este chinito tenía su jardín bien adornado, bonito, con flores, verde, tenía ahí unos animalitos hechos de cemento, bien pintaditos. Era un jardín hermosísimo, con luces de colores. Todos los que pasaban admiraban ese jardín. Pero su vecino del costado odiaba ese jardín, porque el jardín del vecino estaba un desastre, era puro tierra, puro polvo, palos amontonados y piedras por todo lado. Y cada vez que miraba al jardín del chinito tan hermoso, lo aborrecía más al chino y al jardín. Entonces, un día el chinito se fue de viaje por un mes, y cuando viene encuentra su jardín destruido completamente. El vecino lo había hecho. Y el chinito otra vez lo reconstruyó y lo dejó mejor que el pasado, más bonito todavía. Y el vecino seguía odiando al jardín bonito. Hasta que un día el vecino se enfermó y lo llevaron a su tierra por 6 meses. Y dejó su casa abandonada. Y el chinito, sabiendo que iba a estar por 6 meses lejos de la casa, arregló el jardín del vecino y lo hizo igualito que el de él. Y cuando llegó el vecino malo y vio su jardín tan hermoso, le agradó tanto y se avergonzó tanto que se fue y tocó la puerta del chinito y le agradeció y le pidió perdón por lo que había hecho en el pasado. Es decir, Pablo dice, porque cuando haces el bien a otros, es como si amontonaras fuego, brasas encendidas sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, más bien vence el mal haciendo el bien. Esta es la enseñanza de Cristo para nosotros. ¿Es difícil de practicar? Sí, es bien difícil. Pero una vez que usted empieza a practicar esto, va a darse cuenta que le da gran libertad y gran alegría en su corazón. En consecuencia, Jesús prohibió a sus discípulos buscar venganza contra una persona malvada que los maltrata a través de actos de violencia, a través de contiendas y también a través de opresiones públicas a veces. En nuestros barrios alrededor hay unos problemas bien difíciles que causa bastante malestar en los vecinos, incluso entre creyentes. Por ejemplo, hay gente que se ha metido con sus casas a la calle y por lo tanto el municipio no puede hacer una obra de mejoramiento porque las casas están metidas, ¿verdad? Es un problema que pasamos acá. Y a algunos les da bastante cólera esto, lo he visto yo mismo. ¿Qué hacer frente a esto? Tenemos que tener paciencia finalmente. Llegará un momento en que cada vecino se pondrá de acuerdo para arreglar la parte de su calle que lo corresponde.
Porque lo que no podemos hacer como cristianos es vivir toda la vida con las calles completamente sucias y mugres solamente porque un par de vecinos se han metido a la calle, ¿verdad? Tampoco podemos esperar que papá gobierno nos dé todo. Yo espero que un día los vecinos nos pongamos de acuerdo. Ese problema tenemos aquí en el pasaje Dos Aguas. Y que nuestra iglesia dé ejemplo que podemos arreglar juntos nuestras calles y vivir en paz y tranquilidad. En tercer lugar, en los versículos 39, la segunda parte, hasta el 42, Jesús ilustra esta enseñanza de cómo no ejercer venganza y cómo más bien hacer el bien al malo, a los que nos ofenden. Dice, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esa es la ilustración de Jesús. Si alguien te da un puñetazo en tu cara, en el lado derecho, vuélvele el lado izquierdo para que te dé otro puñetazo. Eso es lo que Jesús quiere decir. Esto es bien difícil de practicar, ¿verdad? Especialmente cuando uno está medio muchacho y está bien fornido, ¿verdad? No quiere que nadie ni siquiera lo mire de cerca, ¿verdad? Bien, ¿cómo es que Jesucristo ilustra esta enseñanza de hacer el bien a otros a pesar que nos hagan daño? Jesús pudo haber dicho lo siguiente. Ustedes recuerdan lo que le hicieron a Jesús. Voy a relatar lo que le hicieron a Jesús. En resumen, cuando lo tomaron preso, lo llevaron a la corte del sumo sacerdote. Y ahí le pusieron vendas en los ojos y le dieron puñetazos en el rostro y le pegaron con una caña en su cabeza y le decían, a ver, Mesías, adivina, profetiza quién te pegó. ¿Recuerden ustedes? Y después le pusieron una corona de espinas grandes para que chorree sangre de su cabeza. Y lo hicieron cargar una cruz tan pesada que ya no pudo cargarla más. Y tuvieron que obligar a un tal Simón de Cirene para que le ayude a cargar la cruz. Y no se contentaron con eso. Hicieron un chicote con lenguas, con fierro, para que cada chicotazo en las espaldas le desgarre pedazos de carne a Jesucristo. Pero no se contentaron con eso. Cuando llegaron al monte Calvario, a la fuerza extendieron sus manos contra un gran madero, contra una gran cruz, y lo pusieron clavos como de 10 centímetros cada clavo, en sus pies y en sus manos. Pero no se contentaron con eso. Se burlaban de él, meneaban la cabeza, le escupían en la cara. Tampoco se contentaban con eso. Vino un soldado romano y le hundió la espada, la lanza, dice la Biblia, en un costado, y salió sangre y agua. Entonces Jesús pudo haber ilustrado esta enseñanza diciendo, si alguien te hunde la lanza en el lado izquierdo, déjate que te la hunde en el lado derecho. Cristo pudo haber dicho, si alguien te golpea en la cabeza y te pone una corona de espinas, dile que te haga eso 2 veces. Pero Jesús no dijo así, dijo una bofetada en la mejilla. Claro, esta es una metáfora, no es algo literal. Lo que Jesús aquí está diciendo es que uno no debe tomar represalias contra quien nos ofende. No significa que literalmente si alguien le da una cachetada en la cara, usted le muestra la otra inmediatamente de forma literal. No, no significa eso. Significa que el creyente que recibe insultos y a veces lesiones no debe tomar represalia contra eso. Debe resistir, soportar insultos y abusos sin tomar represalia. Eso cuesta bastante.
No significa que el creyente nunca va a llegar a tener rabia o cólera. La vamos a tener. Nadie recibe un palo en donde sea en el cuerpo y se ríe después de eso. Duele. Y uno va a sentir internamente deseo de hacer lo mismo, pero tenemos que restringir ese deseo. Y poco a poco, con oración y pensando en Dios y en su enseñanza, nos va pasando el deseo de venganza. Les relaté lo que le hicieron a Jesús en resumen, porque Jesús no era ningún teórico. No estaba hablando de ideas y teorías que no se puedan cumplir. Él mismo hizo exactamente y mucho más de lo que enseñó. Recuerden ustedes cuando le hicieron todo esto que les dije. Lo clavaron, lo crucificaron, lo escupieron, le metieron lanza, le pusieron corona de espinas y todo esto, y lo escupían y le meneaban la cabeza y se burlaban de él. Y Cristo en resumen dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo es Dios. Él podía haber invocado un rayo y todos sus enemigos hubieran quedado hechos carbón sobre la tierra. Pero aquel que tenía el poder inmenso de destruir, más bien dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El malvado y el malo ataca, hiere, ofende, porque en el fondo ignora el amor de Dios, no tiene el amor de Dios en su vida. Y todo lo que puede exhalar hacia afuera es maldad, insulto, malos deseos. Porque de la abundancia del corazón, o sea, de la abundancia de lo malo que hay en el corazón, habla la boca. En estos versículos habría que preguntarse: ¿prohíbe Cristo las acciones defensivas necesarias para protegerse a uno mismo o a los demás de las agresiones de los malos? Es una pregunta necesaria, porque cuando decimos que no debemos vengarnos, que no debemos tener sed de venganza, que no debemos tomar represalias contra los malvados, alguien puede decir: ¿y si alguien ataca a mi familia, qué debo hacer? ¿Y si alguien se mete a mi terrenito y construye en la mitad de mi terreno, qué debo hacer? ¿Debo darle la otra mitad de terreno y quedarme sin casa? Entonces, por eso hacemos la pregunta. Con esta enseñanza, Cristo está prohibiendo que el creyente no se defienda de ninguna manera. Y la respuesta es no. Jesús no está aconsejando eso. Jesús prohíbe el acto de represalia y de venganza que está alimentado por la ira y el resentimiento. Poner la otra mejilla es una figura de lenguaje que significa soportar el abuso sin buscar venganza. Y no debe tomarse literalmente. Entonces, miren ustedes, Jesucristo también, así como Él toleró la actitud abusiva de las autoridades romanas y judías, pero Él tomó ciertas acciones defensivas, protestó contra la injusticia. Escuchen lo que dijo Cristo: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me golpeas? Eso le dijo Jesús a este personaje que fue mandado por el sumo sacerdote a bofetear a Jesús en Juan 18:23. Hay una segunda instancia donde Jesús dice así, o esto mejor dicho, Pablo. A Pablo lo golpearon también por orden del sumo sacerdote. Y esto es lo que contestó Pablo: Dios te va a herir a ti, pared blanqueada. ¿Estás sentado allí juzgándome de acuerdo con la ley? Y en violación de la ley estás ordenando que me golpeen.
Hay otros pasajes más donde Jesús se defiende verbalmente de los ataques de sus enemigos. Y en otros pasajes, Jesús, cuando se da cuenta que la agresión es tan fuerte y que corría riesgo su vida antes del tiempo, Él se fue a otro lugar, huyó a otro lugar. Y Él aconsejó también a los creyentes: si os persiguen en esa ciudad, vayan a otra ciudad. Sed mansos como palomas y prudentes como serpientes. Entonces, Jesús sí aconseja que los cristianos debemos tomar medidas para evitar que nos hagan violencia, ¿verdad? La ilustración más sencilla de esto la puedo dar de esta manera. En Cajamarca, el robo en las casas ha aumentado. En estos últimos 20 años, hay muchos ladrones que entran a las casas a robar. Entonces sabemos que puede haber violencia contra nuestra propiedad, ¿verdad? Basados en la enseñanza de no buscar venganza y de soportar el abuso sin buscar represalia, no significa que hay que dormir con nuestras puertas abiertas, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué dirían ustedes? Sería un despropósito, porque sabemos que alguien va a violentar nuestra propiedad. Sabiendo que hay tantos perritos de los vecinos en la calle que nos pueden morder, usted no anda solamente con saquito y corbata y sin nada en la mano. Tiene que prevenir. El cristiano tiene que ser sabio. No tiene que dedicarse a matar perros en la calle, pero sí puede aportar algo para disuadir la agresión de los animalitos. Los animalitos no piensan. Ellos han sido creados para atacar y van a hacerlo, van a hacer su tarea. Y así, es decir, el creyente tiene que tomar medidas defensivas sin llegar a la agresión contra otro. Medidas disuasivas. Juan Calvino, que era abogado de profesión y teólogo por vocación, él dijo así al comentar este pasaje: admito que Cristo refrena nuestras manos, así como nuestras mentes, de la venganza. Pero cuando alguien tiene en su poder protegerse del daño a sí mismo y a su propiedad sin ejercer venganza, las palabras de Cristo no le impiden apartarse caballerosamente e inofensivamente para evitar la amenaza de un ataque. En resumen, ¿prohíbe Cristo las acciones defensivas para protegerse a uno mismo y a los demás y a su familia? La respuesta es no. Cristo más bien tomó medidas defensivas y evasivas, y los cristianos debemos imitar, también tomando acciones defensivas para evitar que nos causen daño. ¿Cómo aplicó Jesús esta ley de ojo por ojo y diente por diente? Jesús la aplicó de la siguiente manera, porque algunos cuando leen esta parte dicen: Jesús fue pacifista. Y entre creyentes hay un movimiento pacifista que son capaces de dejarse pegar, a veces no evitan las agresiones, pero Jesús no enseñó un pacifismo que prohíba defender la propia vida o evitar lesiones graves. Más bien enseña aquí el Señor Jesucristo que cuando uno ve que el peligro es grave y cuando la agresión de los demás se hace más intensa, el discípulo debe tomar todas las acciones para apaciguar al agresor. Un ejemplo: mi perrito mordió a uno que pasa por la calle y lo veo que coge una inmensa piedra y el perrito se escapa, le va a tirar a las lunas de mi ventana o va a romper mi puerta a pedradas, ¿verdad? Ya puedo leer la acción que va a tomar. Antes que haga eso tengo que salir, saludarle, pedirle disculpas y decirle cuánto va a costar su curación, cómo le puedo compensar. Tenemos que buscar maneras de bajar la cólera del otro. Y la Biblia dice que
La palabra suave quita la ira, hace que la ira baje. Entonces, Cristo prohíbe enjuiciar a quienes han dañado a alguien si la acción legal busca venganza. Pero si la acción legal es justificada, el creyente no está prohibido de llevar a alguien a la corte. ¿Por qué? Porque así también uno puede evitar que otros sean víctimas de esta persona agresiva. Esto es importante decir en el Perú, porque tenemos líos por todos lados sobre terrenos y propiedades. Y no solamente hay líos de personas extrañas que quieren apropiarse 1 metro más de nuestras propiedades. A veces hay líos entre la propia familia por propiedades. 10 centímetros más, a veces hay guerra entre familia, matanza entre familia. Y en Cajamarca hay muchos casos lamentables de eso. Entonces, frente a eso, uno tiene que tomar medidas defensivas para apaciguar la ira. Uno tiene que pensar, ¿qué vale más? ¿Perder 1 metro cuadrado de terreno? ¿Vale más eso que estar enemistados con mi hermano, mi hermana, mi cuñado, mi cuñada por toda la vida? ¿Cuál vale más? Cristo enseña que debemos buscar medidas de apaciguar al otro. Una pregunta más en el versículo 40. Dice, y a cualquiera que te lleve o a cualquiera que quiera llevarte a la corte para tomar tu ropa, dale hasta tu capa. Aquí Jesús está poniendo en escena cuando el creyente ha ofendido a otro. Porque es posible en la vida real que uno como creyente ofenda a otra persona. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez como cristianos ya? Que a veces sin pensarlo bien han ofendido a otro, o tienen una deuda que no pueden pagar. Entonces, en ese caso, cuando el creyente está en deuda, cuando el creyente ha ofendido a otro por cualquier razón y nos quieran llevar a la corte, Jesucristo aconseja que antes de llegar a la corte hay que arreglar en el camino, hay que reconciliarse, hay que buscar la paz. Pero si la persona ofendida nos quiere quitar la ropa, dale también la capa. Bueno, esto tiene que ver con la costumbre judía. La capa era la parte exterior de la vestimenta. Como decir en este caso el saco o la chaqueta o la casaca, como dicen algunos. Y la parte más interna era la camisa. La camisa de los judíos era una camisa bien larga, hasta los tobillos. Y esa camisa era muy costosa, a veces de lino fino, costaba mucho dinero. Entonces, cuando uno tenía deudas en la corte, si uno no podía pagar, el prestamista exigía que le entreguemos la camisa fina. Y esa prenda la comerciaban, tenía alto valor, mucho valor, no como ahora, mucho más valor. Entonces era como una prenda para pagar deuda. Y Jesús dice, muy bien, dale esa camisa interior. Y dale también tu capa exterior, que a veces es una capa también muy costosa. Bien, dale hasta tu capa. ¿Qué está enseñando Jesús aquí? Jesús está enseñando que los cristianos, cuando hemos cometido una ofensa contra otro, debemos recompensar por esa ofensa. Y a veces debemos renunciar a nuestros derechos para estar en paz con el adversario. Muy bien, Jesucristo está diciendo aquí, literalmente, que debemos quedarnos desnudos para pagar la deuda al otro. No, por supuesto que no. Porque en este caso, si mi ropa más costosa me es quitada, puedo seguir vistiéndome con ropa menos costosa, ¿verdad? Si mi saco de 1.500 soles me lo quitan, bueno, me compraré un saquito de 80 soles. Entonces, lo que Cristo está enseñando no es que nos quedemos desnudos,
sino que estemos dispuestos a satisfacer al otro cuando hemos ofendido, a recompensar al otro cuando hemos ofendido, con el propósito de ¿qué? De enmendar errores, de evitar peleas y también de ganarse el respeto de los oponentes. En el versículo 41, que dice así: y cuando algún soldado te obligue a un servicio público, a ir 1 milla, ve con él 2. ¿Debe un discípulo de Cristo tomar represalias contra el abuso de autoridad que sucede a cada rato en nuestro medio? No olvidemos que en el tiempo de Jesús, toda Judea, toda Palestina estaba bajo la autoridad romana. El emperador romano era la autoridad sobre todas esas naciones. Y en Palestina había un gobernador que representaba al rey de Roma, Pilato en ese tiempo. Entonces, habían soldados romanos en Palestina y en Jerusalén para cuidar el orden público. Y todo delincuente era apresado y le obligaban a cargar pesos bien pesados. Se decía que 1 milla es más o menos 1.6, casi 1,5 kilómetros, digamos. Imagínese usted con 80 kilos en las espaldas caminar 1,5 kilómetros. Lo cansa, lo derriba. Entonces los soldados romanos, a quien pasaba por ahí, lo llamaban y lo hacían cargar, que ayude por 1 milla, mientras descansa el preso. Y miren lo que dice Cristo: si un soldado, en otras palabras, si un soldado romano, si una autoridad extranjera a quien aborreces te obliga a cargar un peso por 1 milla, hazlo 2 millas. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús con esto? Jesús está diciendo que el creyente tiene que estar dispuesto no solamente a cumplir algo por obligación de la ley o de la autoridad, que uno debe hacer un poco más que lo que manda la ley. El versículo 42 dice así: al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Jesús aplicó este principio de no venganza a los actos de caridad. Es decir, no es suficiente no vengarse. No es suficiente que el cristiano no tenga sed de venganza. No es suficiente que el cristiano busque la paz con los adversarios. Tiene que hacer un poco más. Tiene que practicar la caridad con aquel que considero que es malo o que es enemigo mío. Otra vez, esto no es fácil de practicar, pero lo manda la Biblia en el Antiguo Testamento y también lo manda la Biblia en el Nuevo Testamento. Y aquí Jesucristo enseña que si alguien tiene una necesidad legítima, verdadera, real, y le pide a uno ayuda, el cristiano no puede hacerse atrás. Claro, la Biblia descarta el apoyo económico a los perezosos o a quienes malgastan sus recursos de manera irresponsable. Tenemos que hacer evaluaciones. El apóstol San Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14 y 15, dijo así: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque a veces ayudar a aquellos que no quieren trabajar, una cosa es no poder trabajar, otra cosa es no tener oportunidad de trabajar, otra cosa es no querer. Entonces los creyentes no están obligados a ayudar a aquellos que no quieren trabajar. No está obligado el creyente a dar apoyo económico a aquel que pudiendo trabajar no quiere trabajar, o aquel que gasta su dinero de manera irresponsable. En forma más concreta,
Sería incorrecto que un cristiano le dé todos los días un sol al borrachito, porque sabe que lo va a gastar en su pequeño cuartito de aguardiente, ¿verdad? Y para eso piden en general, porque si uno les quiere invitar a un desayuno, no, desayuno no, quiero un sol para otra cosa, para mi pasaje, dice, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos. En principio tenemos que ayudar a todo aquel que necesita, pero tenemos que entender que hay gente que realmente necesita y otros que piden porque no quieren trabajar. Entonces Jesús demanda que el amor y la caridad de sus discípulos es para quienes los necesitan real y verdaderamente, y no de manera indiscriminada a cualquiera que lo pida. Ahora es menos. Bueno, nuestra iglesia es pequeña aquí, pero en la ciudad es costumbre casi que de vez en cuando llegue gente diciendo: usted es el pastor Alonso Ramírez, ¿verdad? Sí, me han dicho que usted trabaja aquí y que hace un buen trabajo. Mire, yo he venido por aquí y justo me acaban de robar y necesito que me dé 500 soles para volver a mi tierra. Ya sabemos que eso es completamente falso, ¿verdad? Y nuestra iglesia a veces hemos caído en ese juego. Hemos pasado varias situaciones difíciles ahí abajo en la ciudad, varias veces, y hemos aprendido la lección. Pero sin embargo, nuestras iglesias tienen que estar dispuestas, y cada cristiano tiene que estar dispuesto a ayudar al que verdaderamente lo necesita. Ese es nuestro deber cristiano. Entonces la enseñanza aquí, en el versículo 42, es que los actos de caridad no deben ser un medio para recompensar a quienes halagan al donante. Tampoco hay que negarlo a quienes nos han ofendido. Jesucristo enseña entonces aquí algo que comúnmente los fariseos no querían practicar: dar caridad, decían los fariseos, solamente a los buenos, a los piadosos, a los justos. A los pecadores jamás les ayudes, decían los maestros judíos. Pero Cristo dice: tienes que ayudar incluso a tu propio enemigo. Aconsejaba hacer el bien a los humildes, el fariseo, pero decía: a los impíos no les ayudes porque después te pueden someter y hacer problemas. Jesús enseñó que la represalia no debe estar en la mente del cristiano, que más bien hay que sacar el deseo de venganza y de represalia y reemplazarlo por el deseo de ayudar al enemigo y vivir en paz con ellos, expresándoles amor y generosidad. Pablo aplicó bien esta enseñanza de Jesús, y así nos aconseja Pablo en Romanos 12:20: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Entonces, en esta mañana, Cristo y Pablo en el Nuevo Testamento nos enseña que en lugar de tener deseo de venganza, que en lugar de tener deseo de represalia contra los que nos ofenden, más bien hay que reemplazar esos malos deseos por el deseo de ayudar y hacer la paz aún con aquellos que nos ofenden, sin dejar de tomar toda medida necesaria para evitar las agresiones de los demás, para disuadir las agresiones de los demás. Y recordemos este principio: sed mansos como palomas y prudentes como serpientes. Que el Señor bendiga su palabra y así nos ayude a vivir en paz con nuestros vecinos. Amén.